Y ya estamos con la continuación del programa de hoy, conversando con temas que son bastante calientes, que están en un momento bien decisivo. Esta semana puede ser muy clave para ver si hay piso para entenderse entre la oposición y el oficialismo, que según dice el presidente de la UDI, Javier Macaya, tiene muchas almas, 2 almas por lo menos. Le vamos a preguntar al secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, ¿cuántas son las almas del oficialismo en este gobierno, digamos? ¿Hay 2, 3 o más? Bueno, son millones de almas. Cada persona tiene la propia. Eso es la mejor y más espectacular respuesta que me han dado. ¿Ves? No. Eso fue porque tanto tiempo que he estado fuera de la política que tuve tiempo para inventar respuestas. Claro, para salir. Pero muchas almas. Tantas almas como personas. Pero ¿hasta qué punto esas almas conversan? Porque hay gente, incluso lo han dicho públicamente, que podría quebrarse la coalición de gobierno por la izquierda. ¿Es eso efectivo? ¿Cómo está la convivencia de esas almas? Bueno, yo creo que está el gobierno en rodaje. Porque, como todo el mundo sabe, hubo un cambio de gabinete estructural. Yo creo que no menor. Yo creo que uno no saca nada con esconder las cosas, hay que decirlas como son. El cambio en el Ministerio del Interior, en la Secretaría de la Presidencia, son 2 cambios claves. Porque en uno está la responsabilidad de subrogar al presidente y de dirigir el gobierno interior. Y en el es la principal preocupación de los chilenos hoy, la seguridad interior. Y en el Ministerio de la Presidencia está ni más ni menos que la relación con el Parlamento. O sea, el centro nervioso de la acción del gobierno. Entonces, la decisión que tomó el presidente inmediatamente después del plebiscito es un cambio de fondo. Y hay ahora que esperar que este cambio funcione. No se pone en marcha de un día para otro. No basta cambiar personas, hay que ver si eso cuaja con un diseño político. ¿Ve al presidente consciente de que necesita cambiar un diseño por algo? ¿Tiene nuevos ministros? Quiero meterme la pata de los caballos a pesar de que lo invitamos para eso. Debería ser lo contrario. Pero yo creo que estamos viendo un tiempo político muy delicado. El gobierno atraviesa por una situación difícil. Porque asumió completamente el gobierno la derrota del 4 de septiembre. Fue como dicen ahora los astrónomos que están de moda, ¿no? El hoyo o agujero negro, ¿no? En que se concentró la energía negativa del impacto terrible del 62 versus 38%. En democracia eso es muy difícil de recuperarse, de reponerse. Además, los agujeros negros igual tienen emanaciones de pequeñas partículas, al final se evaporan. Lo que le podría pasar al gobierno se termina evaporando como un agujero negro. El gobierno necesita un tiempo para recomponerse, para redefinir. Yo soy de las personas que no creo nada. No creo que de verdad no se consiga. ¿Pero qué es lo que tiene que redefinir el gobierno? Porque las urgencias que el país le está poniendo... Pero déjame terminar el día. Sí. Yo creo que no se consigue nada con la frase de decir, mire, el programa no se toca. Yo creo que es una frase más nomás. Por ejemplo, esta misma semana el ministro de Hacienda presentó indicaciones al proyecto sobre reforma tributaria, que significa una cuantiosa menor recaudación. Son 1.300 millones de dólares menos de recaudación. O sea, ¿la reforma está mal hecha técnicamente? No, la reforma no es ajena al impacto político del resultado del 4 de septiembre. Entonces, el gobierno necesita un tiempo, necesita que todos lo apoyemos. Desde el que está más a la izquierda hasta el que está más a la centro izquierda.
Yo, subrogando a nuestra presidenta Paulina Bodanovic, participé la semana pasada en una reunión de los partidos oficialistas previo a la reunión del conjunto de partidos que hubo en el ex Senado. Y mi primera propuesta fue esa: actuemos de conjunto, pongámonos de acuerdo, ¿no? Porque pero dentro del, digamos, Apruebo Dignidad, que sería la coalición originaria, que es la que en la primera vuelta pasa con un 24-25%, después se le más que duplica el apoyo con gente que no era de la coalición, y es la que de alguna manera resiente. Sin embargo, este gobierno tiene una cierta base, tiene un programa. La pregunta ¿es gestión el problema o es un diseño que tiene que cambiar? Yo creo que el problema está en los chilenos que no se movilizaban y se movilizaron en contra de él, del texto de la nueva Constitución. Porque nosotros mantuvimos nuestros 4 millones de votos, coma 8. Correcto. Mantuvimos la votación de la segunda vuelta, se podría decir de esa manera. Pero nunca había ocurrido que en contra se movilizaran casi 8 millones de ciudadanos. Sí. En eso el presidente de la UDI, que estuvo sentado hace algunos minutos acá, tiene la razón. Es una derrota que nunca habíamos sufrido. No tiene precedencia, porque además parece una derrota social y cultural. Y muy lejos de la situación del presidente Allende en marzo del 73, que vivimos ambos. Claro. ¿No? Como jóvenes idealistas de izquierda entonces. Nosotros apoyamos al presidente Allende en marzo del 73 en las más difíciles condiciones socioeconómicas y sacó el 44% de los votos. Y superó electoralmente, por eso que después le tuvieron que dar un golpe de Estado tan terrible como el del 11 de septiembre del 73. No alcanzaron los quórum para hacerlo legalmente. No tenían posibilidad legal de destituirlo. Entonces, es de una profundidad que todavía no se aquilata el resultado del 4 de septiembre. Pasarán semanas y probablemente meses antes que las cosas no se vuelvan a posar. Pero entonces, por eso que yo creo que la primerísima responsabilidad de los partidos que apoyamos al presidente es darle todo nuestro respaldo en la principal decisión política que él tomó inmediatamente después del plebiscito, aparte del cambio de gabinete, que fue decir: aspiro a que se mantenga el proceso constituyente y se pueda elegir una convención 100% electa. En eso lo tenemos que respaldar. Para respaldarlo tenemos que ser capaces de llegar a acuerdo con la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, que son los 3 partidos tradicionales de la derecha que están en esa disposición de acuerdo. El Partido Republicano en la reunión del viernes dijo muy formalmente que ellos no están por el cambio de la Constitución. Ellos quieren que ya se cerró el proceso, que se quede la Constitución del 80 como está, y hacer alguna reforma, pero esa Constitución, la de Pinochet, la del 80. Y el Partido de la Gente dijo que no es una posición igual, pero similar, porque señalaron en la reunión que para ello, para reponer un proceso constituyente, hay que ir de nuevo a un plebiscito de entrada. O sea, retardar el proceso varios meses más a una incógnita, que sería un plebiscito de entrada. Entonces, son los partidos políticos tradicionales, más el Frente Amplio, que es un partido relativamente nuevo, o un bloque de partidos relativamente nuevo, los que nos damos cuenta, los que comprendemos que con el resultado del 4 de septiembre, el sistema político, la estabilidad democrática, necesita poder restablecerse. ¿Y cómo se puede reponer la legitimidad democrática? Porque fue el sistema político el que fue rechazado. Sí. Porque nosotros no somos los dueños del 80% del primer plebiscito, pero como bien reconoce el presidente de la UDI, tampoco la derecha es la dueña del 62% del segundo plebiscito. Hay 1 millón de chilenos que se mueven electoralmente, que pueden votar AM hoy y pueden votar X mañana, pueden votar Z pasado mañana y luego volver a votar F.
O sea, el sistema político nacional se cambió en su naturaleza, muy profundamente. Pero eso no es falta de liderazgo, no es el de ciudadanía... No es el de los partidos que tenían un electorado cautivo. Eso no existe, no ocurre ahora. Y por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos tradicionales que nos mantenemos en pie? Darle estabilidad democrática a Chile. ¿Cómo le damos estabilidad democrática a Chile? Estableciendo un sistema que nos permita que la Constitución sea legitimada. Para nosotros eso significa una convención 100% electa y un plebiscito que la ratifique en su contenido final. Vamos en el mecanismo. Nos decía Javier Macaya, presidente de la UDI, que a él no le gusta la palabra convención, que incluso están pensando en otro mecanismo. ¿Cuáles son los bordes intransables del oficialismo? Yo creo que hay dos. Yo creo que habría que combinar dos cosas. Uno, si el pueblo chileno, si los 13 millones de personas, aunque disminuyan, supongamos que ya no sean 13, sean 10 millones de personas, pero igual, sin precedentes en el sistema político nacional. Si una cantidad tan grande de ciudadanos y ciudadanas eligen una nueva asamblea o convención constitucional, esa no puede tener intervención en su soberanía. Bueno, ese es el problema con este comité de acompañamiento que define los principios mínimos. El comité de expertos la puede acompañar, pero ¿cómo intervenir una convención electa por 10 millones de chilenos, por ejemplo? ¿Cómo ponerle límites? Si son los chilenos los dueños de la soberanía. Además, ¿quién le pone los límites? ¿Los partidos? Claro, no sea imposible. O los parlamentarios. La vio la encuesta el domingo esta de que habla de que los chilenos están muy descontentos, pero... con lo que más están descontentos con los partidos. Claro, entonces y con los parlamentarios. ¿Qué es lo que pueden hacer los partidos? Creo yo. Los partidos podemos nosotros, en cuanto partido, hacernos responsables de un conjunto de principios. ¿Y hay acuerdo más o menos con lo que esos principios, las personas que propongamos, ¿no?, y que sean electas, se comprometan con esos principios. Principios de la república, naturalmente. La democracia como régimen político fundante. Los derechos humanos como la piedra moral del sistema político. Los derechos sociales como instrumento fundamental de la convivencia nacional. Nos podemos decir, hay principios que son comunes a la civilización de hoy, en los que los partidos nos podemos comprometer, los podemos reafirmar. Bueno, recién Javier Macaya habló de los principios que la derecha quiere poner. Pero no se podría intervenir a la convención misma. Correcto. Ese es el límite. Claro, el gran límite. Ese es como el punto clave al que llegar. Los principios que se comparten y que solemnemente vamos a respetar cuando la comisión o asamblea futura funcione. Y naturalmente la propia soberanía de esa futura convención o asamblea de poder llevar adelante lo que el pueblo le encarga para la cual elige, ¿no?, que es redactar una nueva constitución. O sea, no es fácil armar el rompecabezas porque son principios fundamentales que no están puestos en la misma dirección en este momento. Bueno, yo escuchaba a Javier Macaya, y usted me dijo también porque había llegado, hay un concepto de quién pone aquellos principios comunes. La derecha defiende los principios que siempre ha tenido y me imagino la izquierda levantará algunas banderas, pero la derrota que ha sufrido le hará repensar algunas cosas. Sin embargo, planteado ese escenario, ¿cómo concibe esa convención? ¿Hasta dónde los bordes la pueden amarrar? Si tú me permites. Y el rol de la soberanía y de la legitimidad que tiene una convención no amarrada, porque si la amarran se puede desfondar por la legitimidad. Tu pregunta me lleva a mí a una respuesta. La pregunta, a mí... ¿Los principios de la izquierda están en discusión por el resultado electoral? Yo diría que no los principios. Sí nuestra responsabilidad política. Nuestra responsabilidad política con el país. ¿Qué significa esto? Que nosotros no nos podemos proponer tareas que no son posibles. O sea, nosotros tenemos que restablecer la convicción que los objetivos que propongamos no se imponen, los objetivos requieren mayoría. Y entonces a mí muchos compañeros en el Partido Socialista me preguntan, ¿y por qué falló la convención? La convención falló porque no construyó mayoría.
Es tan claro como eso, es tan categórico como eso. Al país no se le puede imponer la posición de la minoría. Pero además porque hizo una lectura quizás equivocada del Chile de hoy. Bueno, ese es el trasfondo del anterior. Claro, quedamos en condición de minoría porque no leímos el Chile como está. Pero no es que el Chile sea completamente nuevo. Por ejemplo, yo digo, una cuestión clave es la unidad del país, la defensa de la patria. Bueno, por eso luchó Allende, pues. ¿Cuál es el legado uno de los legados principales de Allende como líder político? Que yo lo escuché hablar tantas veces. La defensa del país. Por eso nacionalizó el cobre. Por eso luchó por las riquezas básicas. Por eso se peleó con los Estados Unidos. Por eso el gobierno de Nixon le organizó el golpe de Estado en su contra. O sea, la bandera de la unidad del país siempre fue nuestra bandera. Y los despropósitos ideologizados de la convención hicieron que esa bandera se perdiera, incluso peor aún, pasó a manos de la derecha. La derecha fue la que acusó a que el texto constitucional ponía en peligro la unidad del país, que se podía dividir Chile por las autonomías territoriales, por el exceso del concepto de plurinacionalidad, en fin. Y nosotros no fuimos capaces de replicar aquello. Si nosotros durante todos estos años sufrimos incluso la represión por la defensa de los intereses del país, mira lo que nos pasó. Aparecimos como que queríamos la división del país. Y luego, segundo, las grandes tomas de terreno que tú recordarás de este país. La José María Caro. Todas las grandes poblaciones Victoria, nacieron de tomas. La bandera, ¿no? Lo Hermida, ¿no? Bueno, fueron las luchas de la izquierda, pues, para darle casa propia, vivienda propia, por el derecho a la propiedad de la casa para cada familia, ¿no? Fue nuestra lucha. Así yo di mis primeros pasos en San Miguel, yendo a un campamento que estaba a 3-4 cuadras de mi casa. Ahí yo me formé como joven socialista, en la lucha por la casa para cada familia, por el derecho a la vivienda. Y nos dejamos arrebatar esa bandera ahora. Ahora, eso significa reconocer que no solo que hay una lectura estaba equivocada. Mal formulado el concepto con el que se construyó el texto que se propuso al país. Tenía una falla estructural. Estaba mal concebido. Claro, ahora tú me dices, ¿por qué lo apoyaron? Para crear condiciones y continuar. No, nosotros lo apoyamos porque era nuestra obligación, porque nosotros no íbamos a defender la Constitución de Pinochet. ¿Tú te imaginas al Partido Socialista defendiendo la Constitución de Pinochet? A esta edad he visto tantas cosas, pero todavía no me lo imagino. No, el Partido Socialista se destruye. Sí. Se dinamita. ¿No? El Partido Socialista tenía que estar con el nuevo texto constitucional, pero nosotros queremos reemplazar a la Constitución que dejó el dictador. Entonces, bueno, este dilema muy, muy profundo está en nuestra alma hoy. Y se va a mantener durante mucho tiempo, no va a salir de inmediato. Este es un proceso muy largo, ¿no? La derrota no es para absorberla de un día para otro. Entonces, por eso que es más importante todavía que tengamos la serenidad ahora, en esta situación tan difícil, para poder discernir con la responsabilidad política necesaria qué es lo mejor que podemos hacer ahora. ¿Cuál es nuestra tarea esencial? Yo pienso que esa tarea esencial es seguir trabajando por una nueva Constitución, porque eso además le ayuda al presidente, porque eso le colabora a la tarea del presidente, que está en un momento nada fácil. Eso le da una tarea política y una construcción de mediano plazo, pero tenemos urgencia. Sí. Y la verdad es que estamos viviendo una crisis económica que tiene factores internos, la misma incertidumbre que estamos hablando, pero fundamentalmente también un escenario internacional que se va complicando día a día, incluso con amenazas nucleares que se empiezan a ver entre Rusia y Estados Unidos. Y no es menos el conflicto de Estados Unidos con China. En un escenario que se ve cada vez peor, ¿cómo abordamos? ¿Dónde ponemos las prioridades? Y se lo pregunto a un ex miembro de la Comisión de Economía del Senado, de Hacienda. Presidente de la Comisión fui también. Exactamente, y por harto tiempo. O sea,
le toca dar respuestas. ¿Cómo superamos el problema político? Ok, vamos a trabajar con los principios mínimos, los bordes, llegar a un acuerdo con la oposición, porque además no hay correlación de fuerza para intentar aparte. Vamos con la parte económico-social. Vienen un montón de proyectos que usted misma dice, reconoce que tienen una formulación errada, que nos tienen el ojo claro. Decía Macaya, ¿cómo hacer una reforma tributaria con la economía como está? ¿Cómo está viendo la tarea del ministro Marcel, que a esta altura debe sufrir, no debe tener insomnio? Mire, yo creo que el país necesita un plan de inversión. Esa es para mí la tarea principal. Ahora, un inversionista quiere garantía y quiere seguridad, y quiere estabilidad en las reglas del juego. Bueno, es tarea del gobierno encontrar las condiciones políticas para eso, ¿no? Si tiene que hacer legislación por 5 años, bueno, haga una legislación por 5 años. Si tiene que dar garantía determinada, ¿no? Tiene que hacerlo. O sea, el país lo que hoy requiere es inversión, porque necesita trabajo, porque eso va a permitir además no seguir endeudando al fisco, que tiene que absorber, ¿no? Por la vía de los bonos u otros, ¿no? Y el déficit fiscal que ya empieza a sobrecalentar. Y el déficit y echar a andar la máquina de la plata, lo que ya sería fatal. O sea, la holgura económica que el país construyó con los excedentes del cobre se agotaron. Echamos a endeudarnos como no estábamos endeudados en los últimos 30 años, ¿no? Por lo tanto, el camino del endeudamiento puede ser fatal. Chile requiere un plan de inversión. Hablamos del plan de inversión con algunas cosas pueden ser sociales, como por ejemplo la que conversamos recién, el tema de la vivienda. Correcto. En el tema de la vivienda hay un doble impacto, económico y social. En el tema de obras públicas hay un doble impacto, económico y social. En el tema del transporte hay también un doble impacto, económico y social. Yo creo que el presidente tiene que apretar el acelerador en las áreas de inversión. Ahora, en el área de inversión, antes de entrar en polémicas reformas que va a poner el gobierno, porque la derecha yo estoy pensando que le va a decir que no. Lo primero, hay un déficit de gestión de las platas públicas. Usted sabe que en un momento recesivo o de lento crecimiento, el fisco recorre a sus propias inversiones, al presupuesto. Sí. Vamos a entrar a discutir el presupuesto ahora luego, se está hablando de reforma tributaria, pero hay un nivel de ejecución peligrosamente bajo a nivel sectorial, o sea, los ministerios, y peor a niveles de los gobiernos de los delegados regionales. A eso refiero. Mientras los gobiernos regionales están sin recursos. ¿Cómo arreglamos esto? Es gestión. El gobierno tiene que apretar la mano con su propia gente, de los propios ministros, las autoridades regionales. Se necesita un cambio de la actitud, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que salir a conversar con la gente para poder tomar nota. Pero hay falla en la capacidad técnica, porque yo creo que hay que tener proyectos técnico para poder salir adelante, y esos proyectos no se ven, por lo menos no se han hecho públicos. Se habla de planes, pero da la sensación que la capacidad de administrar el Estado es deficitaria. Entonces, en un momento de emergencia nos vamos a encontrar con que vamos a llegar a fin de año, ya queda muy poco, y hay regiones donde los delegados no han ejecutado ni el 40% del presupuesto, ni hablar los ministerios. El gobierno está en la obligación de poner el pie en el acelerador. Es urgente eso. Tiene que poner el pie en el acelerador ahora. Tiene que haber ejecución presupuestaria, tiene que haber inversión. El país tiene que recuperar la actividad. ¿Pero cómo lo hace? ¿Con los equipos que tiene? ¿O usted piensa que tiene que meter cirugía? Usted me está pidiendo mucho. Usted dijo que está dispuesto a meterse en la pata de los caballos. Sí, no. Y yo recojo lo que dicen los gobernadores regionales, que me dicen, Alejandro, aquí no se ejecuta el presupuesto fiscal. Ni siquiera el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Bueno, eso significa que hay una carencia de gestión, de falta de proyectos y de claridad hacia dónde ir. No, pero de dirección. Claro. De dirección política. O sea, mire, en nuestro país dice todos quieren descentralizar el país, pero todos esperan que la autoridad central diga lo que hay que hacer. Usted sabe bien cómo es la burocracia. Sí. Tiene su ritmo lento. Pero también hay un problema. La burocracia no va a tener autonomía.
Claro, pero hay un problema con la burocracia. Que debe hacer. Sí, pero usted sabe que la burocracia tiene un problema. Es el que le tiene que apurar el tranco. Claro, pero la burocracia es lenta. Actuando como estamos. Sí, la burocracia es lenta. Sí, pues. Pero en Chile la burocracia se ha ido deteriorando porque cada gobierno que llega cambia a todo el mundo. Entonces ya no existe esa carrera funcionaria por mérito, con evaluación, sino cada día el Estado empieza a sufrir la intervención de los partidos muchas veces por cierto clientelismo. Entonces se dan cuenta que llega un momento en que no tienen mucha capacidad de gestión. Yo creo que ese no es el caso ahora. ¿No? No, yo creo que en los gobiernos regionales prácticamente no han habido cambios decisivos. En las delegaciones regionales. En las delegaciones regionales y en las secretarías regionales ministeriales. Claro. Continúa una cantidad muy importante de personas que no tienen compromiso con el gobierno porque eran del gobierno anterior. O sea, ¿debería cambiarse eso? El gobierno tiene que dirigir el Estado, ¿no? Y el Estado se dirige con aquellas personas que tienen la voluntad política de hacerlo, de jugarse por las inversiones, de jugarse por hacer las cosas. Usted dijo que quería meterse en la pata de los caballos. ¿Hay que aprobar el TPP? Si significa inversión, sí. ¿Y eso significa inversión? La pregunta es polémico. ¿Tensiona a la coalición? ¿Es necesario o no? Nosotros en Chile hemos mirado siempre, usted lo sabe bien porque es del norte, con desdén a Bolivia. Sí. Sin embargo, Bolivia ha tenido un desarrollo económico espectacular. Con Evo Morales, despreciado en Chile, porque no quieren verlo, sino con los ojos de la sobreideologización. Y el presidente Arce fue su jefe económico durante mucho tiempo. Sí. ¿Y cuál fue la clave de la gestión de Arce? ¿Cuál es la clave de lo que está haciendo ahora? Se abrieron. La inversión. Claro. La inversión. Tiene trabajo, tiene actividad económica, tiene crecimiento. Y eso le ha permitido al mismo tiempo desarrollar una política pública, una política social, capaz de responder a los requerimientos de la población. Nosotros no podemos tener el país como está. ¿El TPP es una ayuda o tiene aspectos que a usted le merecen revisión? Porque el gobierno está medio atravesado también. Bueno, pero si los propios autores del tratado lo han revisado y han desarrollado la famosa cartas laterales que el presidente, entiendo yo, está en disposición de revisar, porque precisamente introducen cambios en la redacción original. O sea, son los propios autores originales del TPP han reconocido que tenía que sufrir cambios significativos y muy de fondo en materia laboral, en materia de propiedad intelectual. En los arbitrajes, que parece ser el tema más sensible, ¿está de acuerdo cómo está resuelto? En los arbitrajes. Ese parece ser el tema más complicado de todo. Yo no soy parlamentario, así que no estoy en condiciones de darle una respuesta puntual sobre eso ahora. Ya. No tengo las herramientas, no tengo los textos. No estoy en condiciones de darle seguimiento detallado. No tengo los asesores que tenía antes cuando era presidente de la Comisión de Hacienda como para poder darle una respuesta puntual. Lo que sí estoy claro es que los propios autores del tratado, al revisarlo y al introducir cambios en la redacción, han reconocido que tiene que ser necesariamente rectificado. Ahora los senadores van a tener que votar en sala el TPP en las próximas semanas, porque van a tener que discutirlo. Una decisión. ¿Están los votos socialistas cuadrados con un sí o un no? No. Como corresponde a la tradición socialista, hay voto a favor y en contra. Paulina Bodanovich, la presidenta del partido, garantizó que están los votos. ¿Qué quiere decir con eso entonces? Yo conozco senadores que no lo van a votar a favor. Yeah. No, y el partido no va... el Partido Socialista en eso tiene una tradición. Respeta la decisión de cada parlamentario. El Partido Socialista es democrático, no va a imponer una opinión. ¿Está abierto el tema? ¿Están los votos, por lo que usted sabe? Es el secretario general del Partido Socialista. Y en una medida, como usted mismo dice, necesaria y urgente, ¿están los votos? Yo creo que es una votación incierta. Incierta. Sí. Eso significa que la derecha, que tiene a la mitad los votos, va a votar a favor. Es lo más probable. Ahora, va a haber diputados socialistas, PPD y DC, que van a votar a favor. Eso significa que están los votos. Sí. Lo que ocurre es que yo creo que va a serle bien franco, la posición del gobierno tiene que ser mucho más clara de lo que es. El presidente de la República dijo que este era un problema del Congreso.
Bueno, a eso me refiero. A eso me refiero. ¿Le decimos al presidente que tiene que tomar posición? El Partido Socialista no puede ir más allá de sus posibilidades, ¿no? Y sus posibilidades son que tiene senadores que tienen la absoluta convicción que es necesario y senadores que tienen la absoluta convicción que no es necesario. Ahora, la única posibilidad que eso se modificara es que el gobierno tomara una posición categóricamente definitiva. Ahora, el problema está en que los senadores pueden votar solo lo que dice el texto, no lo puede cambiar. Sí, pues, lógico. Entonces, si no lo cambia el presidente, el Congreso va a tener que votar como está. Es un sí o un no. Siempre ha sido así, claro. Un tratado. No, en eso no hay ningún cambio a lo que es la norma del derecho internacional. Por eso digo, entonces, ¿en qué catete estamos? Porque eso va a tensionar al oficialismo. ¿Suficiente como para producir un quiebre o una tensión alta, como algunos temen? Yo creo que el quiebre no se va a producir. O sea, aguanta una votación, pero no completa, no como bloque. Yo creo que el sistema político chileno está estructurado de una manera que no se va a producir una división en el gobierno. Porque la conciencia de que debemos respaldar al gobierno independiente de las diferencias que tengamos, yo creo que es una conciencia política mucho mayor, que va a prevalecer sobre las diferencias que en esta materia existan. Ahora, a diferencia del acuerdo con la Unión Europea, donde los litigios entre las empresas y los estados se resuelven en los organismos internacionales existentes, muchos ven con bastante preocupación que podría afectar la soberanía nacional el que se recurra en el fondo a acuerdos privados con jueces que se nombran entre las partes y que van a resolver, y dicen que la experiencia hasta ahora ha indicado que eso va en contra más bien de los estados y favorece a las empresas, pues sobre todo este mercado de expertos, entre comillas, que su negocio es que los llamen para asesorar empresas. Sí. Bueno, de lo que deduzco que usted discrepa del tratado. No, yo estoy haciendo las preguntas que escuché. A Dios gracias, no tengo que votar. Gracias a Dios no tiene que votar. No, yo voté, y le voy a contar la firme, yo voté a favor en la comisión, pero nosotros hicimos un protocolo con el gobierno de presidente Piñera y firmó el canciller de la época, de Piñera. Sí. Y le dijimos, mire, las críticas son estas. Hicimos una larga lista, los transgénicos, los productos agrícolas, la semilla, los acuerdos laborales, etcétera. Y por lo tanto, para dar transparencia, el gobierno tiene que comprometerse a estas acciones para garantizar que no iba a pasar lo que la gente teme. Sí. ¿Afirma? Piñera no hizo nada. Firmó, pues fue un día yo a preguntarle ingenuamente al ministro de Agricultura, el señor Walker, en la época, oiga, mire, vengo por el protocolo de acuerdo del Senado de la República con el gobierno de que su ministerio tendría que haber hecho todas estas cosas. Y me quedo mirando, no tenía idea. Entonces, cuando la negociación política es puramente para bandera, la verdad que uno se siente traicionado porque le cambian el escenario. Eso es lo que tiene el sistema político como está. Sí. ¿No? Correcto. El no cumplimiento de la palabra empeñada. Exacto. Y no tomar en serio lo que se firma, porque eso tenía la firma del canciller. Por eso que, bueno, yo le vuelvo a repetir que en el punto que a mí me motiva, los partidos políticos tenemos que empeñar nuestra palabra para poder llegar a contar con un volumen de votación suficiente en el Parlamento que nos permita reponer el proceso constituyente, que van a haber un conjunto de principios que las personas que nos van a representar, esas personas van a respetar. Pero que no vamos a interferir en la soberanía de la Convención Constitucional o de la Asamblea Constitucional. Ya, esa garantía que no se interviene. Correcto. Ahora, eso pone el aspecto político, lo ordena, pero mi pregunta es, el problema del gobierno no es solo la parte del proceso constituyente, donde también dijo el presidente que se lo entregaba al Congreso, la responsabilidad de darle los bordes y definir los tiempos. ¿Cuánto tiempo aguanta el país en esta suerte de indefinición de no tener una constitución? ¿Cuándo debería tenerla? ¿Dónde es factible tenerla? ¿Un año más? ¿2 años más? Yo considero que si hay acuerdo político se puede pensar en que de aquí al próximo fin de año haya plebiscito de salida.
Si hay estamos hablando de 1 año y 2 meses. Claro, si hay acuerdo político, yo creo que ese es un plazo que se puede alcanzar. Hoy día había cierto pesimismo, me dio la sensación de que se veía que las posiciones se estaban distanciando. Macaya dice que no. Yo hablé, Macaya, ¿usted qué dice? Yo hablé con el diputado Ilavaca, quien representó al Partido Socialista en la reunión de los partidos oficialistas que hubo hoy en Valparaíso, y me señaló que hubo un clima positivo, que se reafirmó la voluntad de actuar en conjunto, cosa que es muy importante, que no cada cual no se va a ir por su propia cuenta, sino que va a haber una acción de conjunto. De las dos almas. De los millones de almas que representan las dos coaliciones y que esperan trabajar para tener un texto común el jueves en la reunión del conjunto. O sea, me dijo, mire, no vamos a hacer filtraciones porque eso va a echar a perder lo que estamos avanzando. Pero estamos avanzando. Quiero hablarle de otros aspectos que tienen que ver con la gestión del gobierno en el plano un poquito internacional, porque ahí también está la imagen, la voz de Chile, y a esta altura todavía no están nombrados todos los embajadores. Estamos un poquitito lentos. ¿Qué pasa que estamos sin instalar a nuestros representantes en un momento que tenemos necesidad de hacer acuerdos comerciales, de negociaciones, de ponernos de acuerdo en materia de seguridad incluso? ¿Se ha conversado este tema entre los partidos? En la reunión en que yo he participado al menos no ha habido esa posibilidad, ¿no? Usted tiene que partir de la base que esta mesa se instaló en el mes de junio. Sí. La mesa del Partido Socialista en la que yo participo. Sí. Y por lo tanto, julio y agosto estuvimos dedicados a la campaña del plebiscito. 15 días después de reponernos de la derrota, y que ahora hemos vuelto a retomar la actividad política pensando en cómo es posible construir un acuerdo que permita reponer el proceso constitucional. Así que, por lo tanto, los partidos, tal vez mucho más que en ocasiones anteriores, no han tenido la posibilidad de mirar el proceso de toma de decisiones del gobierno. ¿Cuánto tiempo cree usted que aguante el país este rodaje del gobierno hasta que agarre vuelo y le ponga el acelerador encima? Tiene que ser cosa de semanas. O sea, semanas. Semanas. El gobierno tiene que tomar ritmo prontamente. Es urgente. Bien. Te quiero agradecer que haya tenido la gentileza, por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Agradecido. Y espero que les vaya bien. Golpeando que tengan. Espero que les vaya bien, ¿no? Me pidió en internet siempre, porque yo le hago competencia a los canales de televisión, entonces con Arturo Barrio tenemos una conversación en internet que se llama El Dedo en la Llaga. Hablamos de tema de contingencia, y siempre hay una compañera de la población, Juan Antonio Ríos, donde tiene una mesa, una olla común, que me pidió que le mandara a saludos, así que le mando saludos a nuestra compañera, y un gran abrazo a todos y todos los amigos y amigas que nos están viendo a lo largo y ancho del país. Están todos interesados, espero ayudar a su reflexión política, porque estamos todos en la misma, dándole vuelta a la situación, no es fácil. Bueno, les quiero agradecer, don Camilo, esta visita, y decirle que se lo voy a expresar con un regalo de un amigo nuestro, don Evan Williams. Un gran amigo, por lo que veo, ¿eh? Sí, es un poderoso amigo, porque este whisky tiene como 239 años, el whisky más antiguo de América. No, este William sí vale la pena. Y eso es para inaugurar el acuerdo entre la oposición y el gobierno. No, este me lo llevo a la casa. No. Muy agradecido. Gracias. Oiga, y le cuento, nos vamos. Mañana vamos.